¿Y si todo lo que creías saber sobre el poder, la influencia y los propios artífices de la historia fuera una mentira? ¿Y si los triunfos celebrados de los hombres fueran a menudo solo las ondas visibles de una corriente mucho más profunda e invisible? Prepárate para que tu comprensión de la historia, y de la naturaleza humana, se haga añicos, mientras desenterramos la impactante verdad sobre la ambición femenina, una fuerza tan potente y omnipresente que ha moldeado silenciosamente nuestro mundo, a menudo con los hombres como peones involuntarios. Los libros de historia pintan una gran narrativa de conquistas masculinas, filosofía y luchas de poder abiertas. Pero tragarse todo esto es ignorar la escalofriante realidad de la influencia ejercida en las sombras, dentro de las intrincadas y a menudo engañosas redes de relaciones. Durante siglos, las mujeres, excluidas de las estructuras formales de poder, no se limitaron a aceptar su destino. Cultivaron una ambición aterradoramente eficaz, única, y en ocasiones, despiadada, que operaba mediante la manipulación de las dinámicas sociales y las palancas emocionales. ¿Se trataba simplemente de supervivencia? ¿O era una estrategia calculada y potente para alcanzar los fines deseados, independientemente del impacto que tuviera en los hombres que las rodeaban? Séneca, el gran filósofo, sabía que el poder no siempre era fuerza bruta. Entendía el deseo y la influencia. ¿Podría su sabiduría extenderse al reconocimiento de una ambición que prospera precisamente cuando las rutas directas están bloqueadas? Pensemos en los matrimonios concertados, frecuentes durante milenios. Las mujeres jóvenes, aparentemente pasivas, eran activos estratégicos. Pero no albergaban a menudo una feroz ambición, tal vez inculcada por la familia, tal vez propia, de navegar por estas aguas traicioneras, de asegurar su bienestar y el de sus familiares, a veces a expensas directas de los hombres involucrados. Pensemos en las cortes reales de Europa. Aunque los reyes ostentaban la autoridad suprema, las reinas y consortes a menudo ejercían una enorme influencia entre bastidores. A través de sus relaciones con sus maridos, su dominio de las intrigas cortesanas y el cultivo de alianzas, dirigían sutilmente la política, impulsando sus propios intereses. Su ambición, limitada por las normas sociales, encontraba su brutal expresión en estas manipulaciones indirectas del poder. ¿Era solo una lucha por la supervivencia o una estrategia fría y calculada? Séneca dijo la famosa frase, estar en todas partes es no estar en ninguna. Sin embargo, quienes actúan de forma indirecta suelen centrar su ambición con precisión milimétrica en las dinámicas interpersonales. Entendían que controlar estos microentornos podía producir resultados macrodevastadores. La sorpresa proviene del reconocimiento de que la narrativa histórica del dominio masculino a menudo pasa por alto por completo la agencia y la ambición que operaban en las sombras, utilizando a veces a los hombres como meros peones en un juego mucho más grande y oscuro. Las limitaciones impuestas a las mujeres a lo largo de la historia pueden haber afilado, en casos aterradores, un tipo diferente de astucia, una manipulación estratégica de las emociones y los vínculos sociales para lograr sus objetivos. Pensemos en el arquetipo histórico de la mujer fatal, aquella que utiliza su encanto para manipular a los hombres y llevarlos a la ruina. Aunque se trate de una caricatura, no nos sugiere una dinámica de poder en la que la ambición femenina, ejercida a través de la atracción y la manipulación emocional, podría conducir a la caída de los hombres. Este arquetipo, omnipresente en la literatura y el folclore, pone de manifiesto una conciencia histórica de este aterrador potencial. Séneca escribió, las dificultades fortalecen la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Quizás las dificultades históricas a las que se enfrentaron las mujeres forjaron inadvertidamente su capacidad para navegar por paisajes sociales complejos y ejercer influencia a través de medios menos directos y más insidiosos. A veces, utilizaban las propias expectativas depositadas en los hombres, su deseo de reconocimiento, sus instintos protectores, como armas letales. Esto debería despertar una curiosidad aterradora. Si esta ambición oculta ha estado presente a lo largo de la historia, ¿cuáles eran sus tácticas específicas? ¿Cómo se manifestaba en diferentes épocas y cuáles eran las devastadoras consecuencias para los hombres, atrapados en su intrincada red? Séneca nos instaba a controlar nuestra ira. Pero, ¿y si la ira, o la manipulación de la ira ajena, se convirtiera en una herramienta escalofriante en esta ambición tácita? Reconocer esta dinámica de poder oculta, en la que la ambición femenina ha operado históricamente de forma indirecta, proporciona una comprensión más completa y potencialmente inquietante de las luchas de poder que han dado forma a nuestro mundo. Hemos empezado a vislumbrar esta influencia en la sombra. Pero,
¿Cuáles eran las brutales realidades de esta dinámica? Consideremos el poder histórico de la reputación, especialmente para las mujeres. En muchas sociedades, el honor y la posición social de una mujer eran primordiales, y el control estratégico de esta reputación podía ser un arma poderosa. Pensemos en casos en los que las acusaciones, fueran ciertas o falsas, podían arruinar por completo la vida de un hombre, su posición en la comunidad y sus perspectivas de futuro. Podría ser que la ambición de eliminar obstáculos, ganar influencia o vengarse se haya logrado en ocasiones mediante el uso estratégico y devastador de tales acusaciones. Séneca escribió: "El acróbata que no mira la altura a la que ha subido está en peligro". Del mismo modo, los hombres que ignoraban felizmente las sutiles dinámicas de poder en juego y se centraban únicamente en las amenazas evidentes podían ser trágicamente vulnerables a manipulaciones que operaban en un plano completamente diferente. Examinemos un escalofriante ejemplo histórico. La prevalencia de las intrigas cortesanas y el despiadado papel que desempeñaban las mujeres en ellas. Aunque a menudo carecían de puestos de poder formales, las mujeres de las cortes reales se dedicaban a complejas y despiadadas maniobras políticas. Sus herramientas no eran ejércitos ni decretos, sino sus relaciones, su astuta comprensión de las personalidades y su aterradora capacidad para sembrar la discordia o cultivar el favor. La ambición en este contexto se manifestaba como una estrategia calculada para elevarse a sí mismo o a sus aliados, a veces a costa directa y brutal de rivales masculinos o enemigos percibidos. Los susurros en los pasillos, las palabras cuidadosamente colocadas en el oído de un rey. Estos eran los instrumentos de una ambición despiadada que operaba bajo la superficie, dejando a su paso destrucción. Séneca afirmó: "No hay nada tan amargo que una mente tranquila no pueda encontrar consuelo en ello". Sin embargo, para los hombres sometidos a una sutil manipulación, esa mente tranquila podría haber sido precisamente lo que se erosionó sistemáticamente, su estabilidad socavada por fuerzas invisibles e implacables. Consideremos la dinámica histórica del poder dentro de las familias. Aunque el patriarca ostentaba la autoridad legal, la influencia de las esposas y madres en el panorama emocional y psicológico del hogar podía ser inmensa, incluso tiránica. Podría haberse manifestado la ambición como un control estratégico sobre estas palancas emocionales, moldeando sutilmente el comportamiento y las decisiones de los hombres de sus vidas para alinearlos con sus propios deseos o con las necesidades percibidas de la familia tal y como ellas las definían sin piedad. Tomemos un escenario potencialmente impactante: una mujer, limitada por las normas sociales, podría ver a su hijo como su única vía de influencia. Su ambición por una vida mejor, por una posición social, podría proyectarse despiadadamente sobre él, impulsándolo sin descanso, tal vez incluso a costa de su propio bienestar o deseos. La presión, aunque aparentemente maternal, podría estar alimentada por una ambición feroz y tácita que devoraba todo a su paso. Séneca escribió: "Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad". Pero para un hombre atrapado en una red de sutil manipulación, las consecuencias imaginadas, el miedo al rechazo, la lenta erosión de la confianza, podrían parecer aterradoramente reales, controlando efectivamente cada una de sus acciones. Consideremos la realidad histórica de las relaciones románticas. Aunque capaces de proporcionar una gran alegría, estas relaciones también podían convertirse en campos de batalla para una influencia aterradora. Podría la ambición manifestarse como un uso estratégico del afecto o su retirada calculada para controlar el comportamiento o las decisiones de la pareja. El sutil poder de la validación o invalidación emocional podría ser una herramienta potente y cruel. Séneca aconsejaba: "Rodéate de personas que puedan hacerte mejor". Pero, ¿qué pasaría si las personas más cercanas a ti, aunque tal vez sin mala intención, te estuvieran guiando sutilmente por un camino que favoreciera sus ambiciones ocultas más que tu propio crecimiento? Esto debería despertar una profunda inquietud, un cuestionamiento de las verdaderas motivaciones que se esconden detrás de acciones aparentemente solidarias. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia los hombres han sido víctimas involuntarias de ambiciones que nunca percibieron, que nunca comprendieron realmente hasta que fue demasiado tarde? Séneca nos instaba a apreciar a nuestros amigos y amarlos con todo nuestro corazón. Pero, ¿qué ocurre cuando ese amor se aprovecha sutilmente? Cuando los lazos emocionales se convierten en instrumentos de una voluntad férrea y tácita. ¿Qué pasa si el brutal cálculo de esta ambición oculta implicaba el despliegue estratégico de la debilidad percibida, la manipulación emocional y el aprovechamiento de las restricciones sociales para lograr los resultados deseados, a veces sin tener en cuenta el coste para los hombres?
nos hemos enfrentado a una realidad potencialmente dura, incluso aterradora. Pero, ¿cómo se llevaron a cabo exactamente estas sutiles manipulaciones? ¿Cuáles fueron las herramientas y tácticas específicas empleadas para lograr un control tan devastador? Consideremos el poder insidioso de las narrativas cuidadosamente elaboradas. Séneca, maestro de la retórica, comprendía cómo las palabras podían moldear la percepción. Históricamente, las mujeres a menudo ejercían influencia a través de la narración de historias, los chismes y el encuadre estratégico de los acontecimientos. Podría haberse manifestado la ambición en la construcción despiadada de narrativas que influían sutilmente en las opiniones, dañaban irremediablemente la reputación o recababan apoyo para una agenda concreta, a menudo a expensas de los hombres. Pensemos en los rumores que se susurraban en la corte, en las quejas cuidadosamente relatadas en el hogar. Eran herramientas poderosas para moldear la realidad, para reescribir destinos. Séneca escribió, el habla es el espejo del alma. Pero, ¿y si ese espejo se distorsionara intencionadamente, se diseñara meticulosamente para reflejar una imagen deseada, para manipular la percepción y lograr un objetivo tácito y aterrador? Consideremos el despliegue estratégico de las emociones. Mientras que a los hombres se les solía educar para que reprimieran sus sentimientos, a las mujeres, en muchos contextos históricos, se les permitía, e incluso se esperaba de ellas, que los expresaran más libremente. ¿Podría haberse utilizado esto como arma? Las lágrimas, la angustia fingida o las demostraciones de vulnerabilidad cuidadosamente calculadas podían provocar simpatía y acción, a menudo por parte de hombres que se sentían obligados a proteger o proveer. ¿Era esto siempre genuino, o podía ser a veces un movimiento frío y calculado para lograr un objetivo tácito? Séneca afirmó, nada es más honorable que un corazón agradecido. Pero, ¿y si la gratitud se expresara estratégicamente para crear un sentido ineludible de obligación, vinculando sutilmente a un hombre a un curso de acción concreto, un camino que no es el suyo? Pensemos en el poder escalofriante de las alianzas y las redes sociales. Mientras que los hombres solían formar alianzas políticas y militares, las mujeres cultivaban históricamente sus propias redes intrincadas dentro de las familias y las comunidades. Podrían haberse utilizado estas redes para ejercer influencia de forma indirecta, para aplicar presión social o para aislar sin piedad a las personas que se interponían en el camino de una ambición tácita. Las reuniones e intercambios aparentemente informales podrían haber sido conductos para juegos de poder sutiles y devastadores. Tomemos un ejemplo potencialmente impactante, el uso estratégico de la debilidad percibida. En sociedades en las que las mujeres solían ser consideradas el sexo débil, esta misma percepción podía convertirse en un arma. Una incapacidad fingida para manejar una situación, una dependencia cuidadosamente construida, podía obligar a los hombres a intervenir y actuar, a menudo de una manera que se alineaba perfectamente con los deseos tácitos de quien fingía impotencia. Séneca escribió, el hombre que se entrena para lanzar pesas también se entrena para soportarlas. Del mismo modo, aquellos que históricamente han actuado sin un poder manifiesto pueden haber adquirido una habilidad aterradora, para comprender y manipular el peso de las expectativas sociales y las obligaciones masculinas. Consideremos la dinámica histórica del poder sexual. En las relaciones heterosexuales, el control sobre el acceso sexual o el uso estratégico del encanto podrían ser una herramienta de influencia, sutil pero potente. La ambición podría manifestarse como un despliegue calculado de la sexualidad para ganarse el favor, asegurar recursos o manipular las acciones de un hombre, llevándolo a donde nunca tuvo intención de ir. Séneca aconsejaba, así como cada hilo de oro es valioso, también lo es cada momento del tiempo. Podría haberse utilizado la inversión estratégica de tiempo y atención, o su retirada deliberada, para ejercer influencia, para hacer que un hombre se sintiera valorado o devaluado, guiando así su comportamiento precisamente hacia donde deseaba el manipulador. Esto debería provocar una profunda inquietud sobre la dinámica aparentemente natural de las relaciones. ¿Con qué frecuencia podrían haber respondido los hombres a sutiles señales y manipulaciones diseñadas para lograr un objetivo tácito que solo servía a la ambición de otra persona? Séneca nos instaba a vivir según la naturaleza. Pero, ¿y si la naturaleza de estas interacciones fuera a menudo una actuación cuidadosamente construida, diseñada para influir y controlar? ¿Y si el arte de la indirecta, perfeccionado a lo largo de la historia, implicara una sofisticada comprensión de la psicología masculina, aprovechando las expectativas,
los deseos y las vulnerabilidades para alcanzar ambiciones sin expresarlas nunca directamente. Hemos explorado algunas de las escalofriantes herramientas de esta influencia oculta. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias últimas de esta dinámica, tanto históricamente como en sus efectos persistentes y perturbadores? Consideremos el impacto histórico sobre la capacidad de acción de los hombres. Si los hombres solían ser objeto de sutiles manipulaciones y de las ambiciones tácitas de quienes les rodeaban, ¿cuál fue el devastador coste para su autonomía? ¿Para su capacidad de perseguir sus propios deseos auténticos? Séneca valoraba el autodominio. Sin embargo, moverse en un mundo en el que la influencia solía ejercer de forma indirecta podía haber minado sistemáticamente el sentido de autodeterminación de un hombre, llevándole por caminos que no eran del todo de su elección, caminos trazados por la voluntad oculta de otra persona. Imaginemos a los innumerables hombres a lo largo de la historia cuyas decisiones, carreras y relaciones fueron sutilmente guiadas o incluso dictadas por las ambiciones tácitas de las mujeres de sus vidas. El granjero que trabajaba duro para cumplir las aspiraciones de su esposa de ascender socialmente. El cortesano cuya trayectoria profesional fue moldeada por las sutiles maniobras de una mujer poderosa de la corte. Estas son historias no contadas en las que la capacidad de acción masculina podría haber sido sutil y despiadadamente restringida. Séneca escribió: "El acróbata que no mira la altura a la que ha subido está en peligro". Del mismo modo, los hombres que no eran conscientes de estas sutiles influencias podrían haberse encontrado en situaciones precarias que alteraron sus vidas, el trágico resultado de decisiones que no fueron totalmente suyas. Consideremos el potencial de resentimiento y malentendidos profundos. Cuando la ambición opera de manera indirecta, las verdaderas motivaciones detrás de las acciones pueden permanecer opacas, envueltas en misterio. Esta falta de transparencia podría generar una profunda frustración y un resentimiento ardiente en los hombres que se sentían controlados o manipulados sin comprender completamente por qué. Séneca valoraba la claridad y la honestidad en las relaciones. La ausencia de estas cualidades, inherentes a las agendas tácitas, podría haber llevado a conflictos relacionales significativos y devastadores y a la ruptura de vínculos. Pensemos en la perpetuación de estas dinámicas a lo largo de generaciones. Si los patrones de influencia y respuesta indirecta se arraigaran, podrían haberse transmitido, creando ciclos de comportamiento increíblemente difíciles de romper. Los hombres podrían haber aprendido a adaptarse a las expectativas tácitas, mientras que las mujeres podrían haber seguido confiando en estrategias indirectas, incluso cuando se disponía de vías más directas, simplemente porque eran eficaces. Séneca afirmó: "Todo nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo". Reconocer estos patrones históricos puede ser un final necesario para las viejas formas de entender las relaciones, allanando el camino para interacciones más honestas y equitativas, si somos lo suficientemente valientes como para enfrentarnos a ellos. Hagamos una reflexión que puede resultar aleccionadora, incluso aterradora. ¿Cuántos casos de trauma masculino a lo largo de la historia podrían atribuirse, al menos en parte, a las presiones y manipulaciones derivadas de las ambiciones tácitas de otros? El peso aplastante de las expectativas, la insidiosa sensación de estar sutilmente controlado. Todo ello puede tener un impacto significativo y devastador en el bienestar psicológico de un hombre, dejando profundas cicatrices. Séneca aconsejaba: "El valiente es libre". La verdadera libertad requiere una aterradora conciencia de las fuerzas que pueden intentar influir en nosotros, tanto de forma abierta como encubierta. Reconocer el potencial de las ambiciones tácitas para moldear nuestras decisiones es un paso crucial y doloroso hacia esa libertad. Consideremos los ecos modernos de estas dinámicas históricas. Aunque los roles sociales han evolucionado, pueden persistir patrones sutiles de influencia, como fantasmas en nuestras relaciones. Los hombres pueden seguir enfrentándose a expectativas tácitas y presiones indirectas en sus relaciones y carreras profesionales. Reconocer estos patrones puede empoderarnos para responder de forma más consciente y romper las cadenas. Séneca nos instaba a vivir según la naturaleza. Quizás una naturaleza más auténtica en nuestras relaciones implique una mayor transparencia, un valiente alejamiento de la dependencia de agendas tácitas y manipuladoras. Y si comprender este legado invisible y poderoso nos permitirá forjar conexiones más auténticas, en las que la ambición se discutiera abiertamente y las dinámicas de poder fueran transparentes, beneficiando en última instancia tanto a hombres como a mujeres al liberarlos de estos antiguos y engañosos lazos.
El viaje que hemos emprendido hoy ha tenido como objetivo iluminar una dimensión oculta y aterradora de la ambición humana, una fuerza que ha moldeado la historia y sigue influyendo en nuestras interacciones más íntimas. Si has viajado con nosotros hasta el final, escribe "verdad" en los comentarios a continuación. Y para profundizar en las dinámicas ocultas del poder, no te pierdas nuestra próxima exploración. Esto no es el final, sino una invitación a seguir viendo el mundo con una mirada más perspicaz y profunda, reconociendo las innumerables y a menudo inquietantes formas en que se manifiesta el impulso humano de crear, influir y alcanzar metas, a menudo desde las sombras más profundas y oscuras.